Buenas tardes, muchas gracias por haberme invitado a conversar con ustedes sobre temas de salud vinculados al uso de fitosanitarios, sobre todo tratándose de personas que se ocupan de la aplicación de estos productos. Y a nosotros, digamos, yo soy médica toxicóloga, trabajo en el Ministerio de Salud de la Nación y estoy a cargo del programa precisamente de prevención y control de intoxicaciones con plaguicidas, así que les agradezco mucho que me permitan llegar, digamos, con lo que nosotros tenemos para decir a la población que es en gran medida artífice del uso de estos productos. Bueno, para empezar, decirles que vamos a hablar de los impactos en la salud de estos fitosanitarios, que vamos a hablar entonces también de la toxicología de estos productos fitosanitarios que están diseñados para eliminar algún tipo de vida, con lo cual todos somos conscientes de que estamos hablando de productos que son intrínsecamente peligrosos y son intrínsecamente peligrosos porque son tóxicos, porque hacen daño a la vida humana, porque pueden hacer daño al ecosistema en general. Pero también es cierto que para que ocurra ese daño, que ha sido ensayado en un laboratorio y de ahí han surgido los datos que permiten demostrar que el producto es efectivo para eliminar aquello que no queremos, una plaga, una maleza, esos ensayos de laboratorio que después se ponen en la práctica a la vista, en algunos casos, digamos, han sido probados, digamos, han sido demostrados como efectos en las personas que han tomado contacto con esos productos. Para que el producto haga su efecto, obviamente tiene que estar presente el producto y la fuente. Va a poder ser más peligroso seguramente si está en la forma de gas o un fumígeno, porque puede entrar por la vía aérea y los productos que ingresan por la vía aérea tienen una muy rápida posibilidad de producir sus efectos nocivos, pero si es un producto líquido, si es un producto sólido, también en una niebla podrá ejercer, digamos, el efecto sobre la salud, siempre y cuando llegue a la persona. Entonces decimos, tiene que estar presente la fuente, tiene que haber posibilidad de exposición. La posibilidad de exposición va a depender de las características físico-químicas del producto, o sea, si es polvo, gas, niebla, y por lo tanto de la manera que va a llegar a las personas. Va a llegar, digamos, directamente por la manera de aplicarse o va a llegar a través de un alimento que quedó contaminado. Por eso ustedes saben mejor que yo lo que significan los periodos de carencia y los tiempos que tienen que transcurrir desde la última aplicación hasta que el producto llega a la mesa del consumidor. Todo esto que estamos mencionando va a condicionar la posibilidad de que una persona se intoxique de manera rápida, digamos, por una única exposición, y ahí vamos a hablar de intoxicaciones agudas, o se intoxique con muy pequeñas dosis a lo largo del tiempo, y ahí vamos a hablar de intoxicaciones crónicas. Quizás hoy la preocupación más grande en nuestra sociedad está vinculada a este tipo de exposiciones crónicas, y de ahí muchas demandas, mucha noticia periodística, pedidos de que se prohíban productos, pedidos de que se prohíba la posibilidad de cultivar en zonas que están próximas a los ejidos urbanos. Quizás lo que más ha conmovido a las personas de nivel técnico y también a la población en general fue esta última evaluación que hizo la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud, que el 20 de marzo de este año, hace apenas 2 meses y días, publicó que clasificaba a 5 nuevos plaguicidas por su carcinogenicidad y 3, entre ellos el glifosato, quedaba clasificado como probablemente cancerígeno para los seres humanos.
Los otros 5 plaguicidas son el paratión, que en nuestro país está prohibido desde el año 1994, pero también está el malatión, que hasta hace poco se usó como pediculicida, como un medicamento para combatir los piojos. Yo entré la semana pasada a ver una farmacia virtual de Europa y todavía se está vendiendo el malatión, que quedó clasificado igual que el glifosato, y sobre esto vamos a volver en unos minutos. Para entender qué quiere decir la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer cuando dice que el glifosato es probablemente cancerígeno, lo que nos está diciendo es que analizó toda la información científica disponible y encontró que hay algunos estudios que muestran que las personas que han estado muy expuestas a glifosato han tenido alguna probabilidad mayor de desarrollar un cáncer. Más específicamente, se refieren a un tipo de linfoma, que es el linfoma no-Hodgkin, un cáncer de la sangre. Cuando la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer dice que encontró una asociación mayor, lo que está diciendo es que si en una población general de personas que no se exponen a ningún agente, hay una probabilidad de 1 en 100.000, una persona cada 100.000 habitantes va a desarrollar esta enfermedad, pongamos en este caso un linfoma no-Hodgkin, entre los trabajadores que se exponen periódicamente a glifosato, la probabilidad es mayor a 2 cada 100.000 habitantes. El solo hecho de que un cáncer aumente el doble en una población ya hace que uno pueda afirmar que esa sustancia cambia el riesgo de tener cáncer en una población. Lo mismo que pasa con el tabaco, donde nosotros vemos que un fumador tiene 10 veces más posibilidades de desarrollar un cáncer de pulmón que un no fumador. No significa que va a tener un cáncer de pulmón, pero sí que va a tener muchas más chances si su organismo está preparado para desarrollar ese cáncer. Eso es lo que quiere decir la IARC con esta clasificación cuando dice que una sustancia es cancerígena. Cuando dice que es probablemente cancerígena, está diciendo, en realidad los estudios que yo tengo no me permiten descartar que esta sustancia sea cancerígena, pero tampoco me da todos los elementos para afirmar que es cancerígena. Pero dice, cuídense, las clasificaciones de la IARC cumplen un criterio precautorio. En realidad, no hay ningún caso de intoxicación con glifosato en todo el mundo en el que uno haya podido decir este caso de intoxicación, este caso de cáncer está relacionado con una intoxicación con glifosato. Ningún caso en el mundo hoy permite que alguien diga este cáncer está relacionado con el glifosato. Por eso dicen que no pueden afirmar que sea cancerígeno, pero dicen que los animales han tenido más cáncer si se expusieron a glifosato y que por lo tanto es mejor cuidarse. La IARC dice, para esta y para muchísimas otras sustancias, señor, no sea usted el caso que confirme que la sustancia es cancerígena, entonces protéjase. Nosotros hasta ahora teníamos 18, acá estoy leyendo, 18 plaguicidas clasificados en distintas categorías de cáncer, solo uno como probablemente cancerígeno. Ahora tenemos 4. El glifosato, el malatión, el diacinón y el captafol, que ya estaba clasificado hace mucho tiempo. Como decíamos antes, uno puede, frente a esto, digamos, plantearse la opción de prohibirlo o controlarlo, digamos, ¿no? Hay 4 reglas generales que la buena práctica de la higiene laboral indica cuando uno se encuentra frente a un producto que es peligroso. La primera alternativa es tratar de eliminarlo.
Si uno lo puede eliminar, digamos, eliminó el problema. Si uno no lo puede eliminar, tiene que plantearse la alternativa de aislar lo mejor posible ese producto de las personas. Si uno no puede aislar el producto de las personas, tiene que proteger a las personas. Y de ahí derivan todas las medidas de control de la salud de los trabajadores, el uso de los equipos de protección personal. ¿Cómo sería el caso acá? Digamos, ante un producto cancerígeno, nosotros como país tenemos una regulación de cancerígenos. Ninguno de los plaguicidas, ninguno de los fitosanitarios que hoy tenemos en el país cumple con los criterios para ingresar en el listado de cancerígenos que regula el Ministerio de Trabajo. Con lo cual, no estamos hablando de sustancias a las que les sea aplicable la categoría de carcinogenicidad. De todos modos, el hecho de que consideremos que es un probable cancerígeno nos obliga a pensar que tenemos que protegernos. Entonces, habrá que tomar cuidados. Por eso me parece tan importante que estemos hablando de buenas prácticas de aplicación y de buenas prácticas agrícolas. ¿Esto qué significa? Minimicemos las posibilidades de que haya exposición, tanto de los trabajadores como de las personas de la comunidad. ¿Qué hemos estado haciendo nosotros en estos últimos 5 años donde nos hemos enfocado en la problemática de los plaguicidas y en la problemática de la exposición de la población a los fitosanitarios? Frente a las preocupaciones, a las denuncias, a las inquietudes, salimos a hacer una investigación sobre qué pasaba con las malformaciones congénitas en nuestro país. Desde el Ministerio de Salud de la Nación convocamos a la gente de la Universidad Nacional del Litoral, a los epidemiólogos de la Universidad Nacional del Litoral. Ellos armaron un grupo de investigación y durante un año se dedicaron a comparar todas las estadísticas de mortalidad por malformaciones congénitas en cada uno de los departamentos del país para ver las tendencias de los últimos 30 años. Y pudimos identificar los departamentos del país donde ha habido aumentos en la mortalidad por malformaciones congénitas, disminución en la mortalidad por malformaciones congénitas. No encontramos ningún patrón geográfico que permitiera asociar un aumento en la mortalidad por malformaciones congénitas con departamentos donde hubiera mayor superficie implantada, mayor cantidad de cultivos, mayor uso de agroquímicos. Hicimos otro estudio con los tumores, con los registros de tumores del registro hospitalario, oncológico, pediátrico, de tumores de todo el país. Tomamos los últimos 15 años, mejor dicho. Tomamos el registro oncológico, hospitalario, pediátrico de tumores, registra los tumores en los menores de 15 años. Entonces, tenemos años de registro de tumores, pudimos ver los últimos 10 años de registros de tumores y comparamos las tendencias en los nuevos tumores que aparecen año a año con las estadísticas que hay en registros de tumores de otros países del mundo y comparamos eso con la superficie implantada, el crecimiento de la superficie implantada en las distintas regiones del país. ¿Con qué nos encontramos? Las estadísticas de tumores pediátricos en la Argentina están por debajo de las estadísticas de tumores pediátricos que hay en otros países del mundo. Y en los lugares donde en los últimos 20 años ha habido una tendencia creciente de la superficie implantada, que ha sido prácticamente todo el país, la región centro, la región noreste, la región noroeste, no hemos visto ese crecimiento en la superficie implantada acompañando ningún cambio en la estadística de tumores.
Digamos que si estuviéramos enfrentándonos a sustancias que aumentaran la probabilidad de que hubiera tumores, nosotros tendríamos que haber visto en un crecimiento exponencial que ha habido en el uso de estos agroquímicos un aumento significativo en la cantidad de tumores. Esto no significa que nos quedemos tranquilos. Estamos viendo si se nos pasó un problema grave de salud al que no prestamos atención. En este momento estamos haciendo dos cosas. Estamos trabajando con un proyecto de evaluación de riesgo en la salud de la deriva de los plaguicidas, aquí mismo en Córdoba, con la gente del INTA. Hasta ahora no estamos viendo en los ensayos que se están haciendo bajo las normas de buena práctica que la deriva sea significativa desde el punto de vista de las posibilidades de exposición de la población a los plaguicidas que se usan. Pero el trabajo todavía es muy incipiente. Estamos cerrando un estudio multicéntrico sobre mortalidad con cáncer, mortalidad por cáncer en la provincia de Córdoba y una estimación de exposición a plaguicidas basada en un índice compuesto que se elaboró en base al tipo de cultivos, al tipo de plaguicidas, a los riesgos de esos plaguicidas. Y nos estamos encontrando con algunas asociaciones que estamos estudiando. El trabajo todavía se está cerrando. Vamos a seguir investigando estas asociaciones, pero con respecto a esto quería hacer alguna aclaración también, porque el año pasado se publicó un informe del registro de tumores de la provincia de Córdoba, que tuvo mucha difusión a través de los medios de comunicación, porque algunas organizaciones mencionaron que había un mapa de tumores de Córdoba que era muy similar al mapa de mayor uso de fitosanitarios. Así que intentamos empezar a profundizar un poco en esos números y nos encontramos con que los tumores aparecen en general en población adulta. Mejor dicho, sabemos que la tendencia creciente en las estadísticas de tumores acompañan el crecimiento de las poblaciones. Poblaciones más envejecidas tienen mayores tasas de tumores porque, como muestran, digamos, las figuras que tenemos acá, las curvas son ascendentes cuando hablamos de estadísticas de tumores, tanto enfermedad como mortalidad por tumores y edad de las poblaciones. Es esperable que poblaciones más envejecidas tengan mayores tasas de tumores. Si eso no lo tomamos en cuenta a la hora de hacer una estadística, vamos a atribuirle el aumento de números de tumores de una población a factores ambientales que en general muchos coinciden en que es, digamos, la tendencia de moda y no a factores conocidos. Con todo esto, ¿a qué quiero apuntar? Tenemos hoy muchas dudas respecto a los impactos en la salud, sobre todo el impacto crónico en la salud, el impacto de exposiciones a largo plazo que ocurren con los fitosanitarios. Hasta hoy no hemos podido encontrar en ningún lugar del mundo, y en la Argentina tampoco, que haya casos de enfermedad por cáncer o por malformaciones congénitas que puedan atribuirse a
a esas exposiciones a plaguicidas. Tenemos referencias de agencias internacionales, la IARC, que dice que sospecha que pueda haber un cáncer asociado a la exposición al glifosato. No mencioné, pero creo que también hay que tener en cuenta, que la Agencia Ambiental de los Estados Unidos y la Agencia de Evaluación de Riesgos de Alemania, en febrero de este año, la agencia alemana, dijeron que la evaluación de la misma documentación que analizó la IARC a ellos les hace descartar al glifosato como cancerígeno. ¿Qué les quiero decir? Estamos hablando de temas sobre los que todavía hay mucha discusión y mucho por aprender y mucho por descubrir. Cuando uno se encuentra con esto, ¿cuál es la tesitura de todos los organismos internacionales, del cuerpo científico internacional, de las agencias de gobierno? Tratemos de protegernos. ¿Cómo nos protegemos de los fitosanitarios? Con las buenas prácticas agrícolas, con las buenas prácticas de aplicación. Les decía, nosotros hacemos ensayos de deriva para ver cuáles son las dosis que van a llegar a las personas, para ver si esas dosis pueden llegar a producir daño. Cuando el ensayo se hace cumpliendo las buenas prácticas, la deriva es mínima y las dosis que llegan a las personas son inmedibles, digamos, son irrelevantes, digamos, no van a tener ningún efecto. Entonces, hoy por hoy, cumplir con las mejores normas es lo único que se puede indicar. Y para eso están ustedes reunidos acá y yo los felicito por ello y esperemos que esto tenga algún impacto, digamos, en la reducción de las estadísticas de intoxicaciones agudas que todavía las estamos viendo. Bueno, espero haber sido clara y gracias.